pues el procedimiento, vemos que el dolor se dio por completo 24 horas posteriores al procedimiento y que el paciente también volvió a reiniciar su vida sexual. Entonces, bastante bien, tenemos ahí pues un paciente que retornó, digamos, a sus actividades. El paciente trabajaba ya en casa, digamos, ya tenía, digamos, esa comodidad, pero pues sí, también tenía algunos problemas para su trabajo. Y bueno, también ya llevar a cabo alguna actividad física y el descanso lo lleva sin inconvenientes. Entonces aquí nada más un par de textos, que es algunos textos de donde nos basamos para poder hacer la técnica y el avance de las agujas junto con la administración de los fármacos. Pues aquí les decía, estos procedimientos están bien descritos para pacientes que tienen cáncer de páncreas, que es una entidad en la que habitualmente el paciente tiene dolor crónico y se puede ir el paciente falleciendo con ese dolor crónico y la calidad de vida pues demeritada, como pueden estar viendo aquí con las escalas de dolor, ¿no? Entonces, lo que se lleva a cabo con los pacientes particularmente que tienen diagnóstico de cáncer de páncreas es algo que se llama lisis o neurolisis del plexo celíaco. Prácticamente se le administra igual alcohol absoluto para destruir las células del plexo celíaco y con esto, bueno, pues el paciente se queda sin dolor hasta el final de sus días. Y en el caso optamos en este paciente por un bloqueo, porque no nos interesaba destruir propiamente el nervio, sino nada más bloquear esa sensación de dolor crónico, dolor agudo que tenía, y bueno, ya con esto pues mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Pero bueno, esas son las dos técnicas que están descritas para tratar el dolor crónico por pancreatitis. Bueno, pasamos al caso clínico número 3. Es la paciente GB. Es una paciente femenina de 28 años de edad. Ella se presentó igual a la consulta del médico tratante con una lesión violácea. Es una lesión que está lobulada, protruye en el labio superior y un poquito más hacia la mitad derecha del labio. Esto a la paciente propiamente no le causaba alguna cuestión como de ulceración o alguna cuestión de sangrado que pueden llegar a presentarse en este tipo de malformaciones vasculares, sino que ella nada más venía por el malestar estético. Ya tenía años con esa lesión, sin embargo, bueno, a esta edad sí ya tenía como ese interés de que se lo quitaran porque pues no le gustaba físicamente cómo se veía. Ella la vimos en febrero de 2025 y bueno, aquí estamos viendo en las imágenes justamente esta lesión, les digo, como lobulada, violácea, está hacia el borde un poquito inferior también del labio del lado derecho y bueno, pues ahí está. Entonces, con ella, lo que nos solicitaron sí directamente fue una embolización prequirúrgica. Entonces, con ella lo que hicimos fue lo siguiente. Aquí vamos a ver algunos videos. En este video están viendo ustedes pues una angiografía propiamente de la arteria carótida común. Aquí vemos cómo se divide en la carótida externa, que es esta que tiene aquí todas las ramas, y tenemos aquí también la carótida interna que se dirige ya propiamente hacia el cerebro. Entonces, a partir de esta angiografía, nosotros hacemos el avance y la navegación vascular para llegar hacia el sitio, pues así como súper selectivo, de donde depende esta malformación. Entonces ahorita vamos a ver justamente esos avances, aquí nada más pues la pura angiografía, ¿no? Acá de este lado estamos viendo lo que sería la arteria lingual, que es esta que tiene como forma de V invertida, y tenemos también aquí lo que es la arteria facial. Las ramas labiales, tanto superior como inferior, pues, dependientes de la carótida externa, dependen de la arteria facial. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es justamente hacer el avance para llegar hacia la arteria facial, ¿no? Aquí no se alcanza a ver muy bien, porque no estamos selectivos, pero aquí estamos viendo ya justamente las ramitas del labio superior y del labio inferior, ¿sale? Entonces, bueno, hacemos la navegación propiamente. Y aquí lo que están viendo, ya no se salió el catéter aquí en la foto, pero aquí ya tenemos un catéter, un microcatéter que está selectivamente agarrando la arteria facial. Ahorita lo que están viendo justamente es esta arteria que se está pintando. Y aquí vemos nuevamente las dos ramitas de la arteria facial, la del labio inferior y la del labio superior. Y vean por favor aquí en la del labio superior cómo tenemos una tinción anómala del medio de contraste. Ahorita sale. Ahí, en la que se encuentran aquí como unos charquitos de medio de contraste, ¿no? Que se quedan ahí atorados. Entonces, esta es propiamente la malformación. Estos charquitos pequeñitos nos habla de la existencia
de microfístulas, de comunicación arteriolo-venular, en la que se dilatan, digamos, esas arterias pequeñitas y se empieza a quedar el medio de contraste atorado en estas dilataciones chiquitas de la vena. Y propiamente vamos con la clínica de la paciente que mostramos hace un momento. Nada más con el puro hecho de verla ya decimos ahí que esa es una malformación vascular, seguramente microangiopática, de comunicaciones pequeñitas entre las arterias y las venas. Bueno, entonces eso es lo que tenemos acá de este lado. Posteriormente, una vez que hacemos el reconocimiento, digamos, de esta zona, aquí creo que tenemos nada más otra angiografía un poquito más selectiva, pero vemos más o menos lo mismo. Digo selectiva porque aquí ya no están viendo, por ejemplo, la nariz, que sí se veía en la otra angiografía, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Corroboramos la posición en la que estamos ahí, ¿no? Ahí está. Y nuevamente vemos la estasis, digamos, ahí del medio de contraste, ¿no? Muy bien. Vemos ahora esta de acá. Aquí ya administramos el material embolizante. Esto que están viendo ustedes aquí abajo es el microcatéter que está canulando la arteria facial. Y pueden ver que estamos viendo aquí que pues pasa un poquito de medio de contraste, pero ya no hay paso de medio de contraste en sentido pues, más distal hacia lo que es los labios, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya tenemos al paciente con embolizado como tal. Ya está desvascularizada esta región. Cuando hacemos este tipo de desvascularizaciones, tenemos que verificar que la cara del otro lado sí funcione. Bueno, los vasos sanguíneos del otro lado de la cara sí funcionen. Entonces, aquí les estoy mostrando nada más el resumen, pero previamente hicimos la canulación del lado izquierdo de la paciente, hicimos la canulación de la facial de la paciente y vimos que estaba todo funcional, digamos, con esa facial izquierda. Entonces ya nos metimos a la facial derecha y en la facial derecha es en donde ya hacemos el cierre completo de la porción distal de esa arteria. Entonces, el otro lado suple un poquito ese aporte vascular y la paciente no tiene ningún tipo de necrosis. Bueno, entonces aquí está el material básico, digamos, que utilizamos. Obviamente hacemos también los accesos vasculares y tenemos ahí el introductor vascular, pero lo que utilizamos particularmente con ella fue un catéter de navegación vascular Headhunter, que es este que están viendo ustedes aquí. Tiene esta forma como de una curvita en la parte superior. Tenemos también el uso de micropartículas de polivinil alcohol, que son estas que están acá, de Merit Medical. Y también utilizamos un microcatéter que va dentro del catéter grande, que es que es pues, lo que nos ayuda a hacer la navegación más distal dentro de las arterias más, de calibre más pequeño. Entonces, bueno, este es el material básico de lo que llegamos a utilizar. Y bueno, les muestro nada más también algunas imágenes ya propiamente de la cirugía. Aquí estamos viendo que se le hizo un abordaje como submucoso en la parte interna del labio. Y lo que nos comentaron fue que prácticamente la paciente no tuvo así ni un sangrado, ni siquiera tuvieron así una gasa que se empapara, digamos, de sangre, si estuvieron ahí limpiándole, pero el sangrado fue completamente mínimo y pudieron hacer la resección de esta lesión vascular, ¿sale? Aquí tenemos el postoperatorio inmediato, y bueno, tenemos, déjenme nada más quitar aquí esta imagen, aquí está, muy bien. Y posterior, ya después de la recuperación y la cicatrización de la paciente, estamos viendo aquí pues el resultado final de cómo quedó después de la resección, con algunas pues, líneas ahí como cicatriciales en la parte interna o en la mucosa, en donde se alcanzan a ver un poquito más, pero la paciente pues se ve ya muchísimo mejor, ¿no? Entonces en esto pues no fuimos propiamente partícipes, digamos, de la resección quirúrgica, pero sí nos pidieron que hiciéramos esta embolización previa para que pues, fuera más fácilmente de manipular al momento de hacer la resección. Entonces, bueno, aquí también nada más un par de artículos que tenemos acá de este lado, que también describen justamente la embolización de estas lesiones pequeñas, ya sea con material de polivinil alcohol o algunos embolizantes líquidos también se pueden llegar a utilizar. Bueno, tenemos este último caso clínico. Este es un paciente TZL, masculino de 58 años de edad, no tiene prácticamente ningún antecedente de importancia. Este paciente ingresó a urgencias en marzo de 2025 después de haber recibido un impacto de proyectil de arma de fuego. El impacto aparentemente pues, se lo provocó el paciente sin querer al momento de estar haciendo la limpieza de un arma y bueno, pues se dio digamos en el abdomen. El paciente llegó a urgencias con un choque hipovolémico, con hemoperitoneo, lo pasamos de hecho a tomografía también así como de manera
inmediata. Y tuvimos, ahorita les vamos a enseñar, pero también teníamos dentro de la cavidad abdominal sangre, digamos, propiamente ahí. Se pasó a quirófano para hacer una resección de yeyuno y una anastomosis, y bueno, con esto prácticamente se le salvó la vida al paciente. Aquí pueden ver ustedes en la tomografía el proyectil. El proyectil avanzó de abajo hacia arriba, eso sí no lo vamos a ver aquí en este corte axial, pero avanzó de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás, ¿no? En este sentido, así, un poquito como oblicuo, de un lado hacia el otro. Y se quedó depositado en la pared abdominal posterior. Y bueno, nada más aquí está igual la tomografía de cuando el paciente llegó a urgencias. Tenemos alrededor del riñón del lado izquierdo, estas áreas que se ven un poquito hiperdensas que corresponden con un hematoma perirrenal. En los cortes un poquitito más inferiores podemos ver también aquí que esto que está aquí es una colección hemática, es la sangre que les decía que se encontraba dentro del peritoneo como tal. Y también tenemos aquí líquido hemático hiperdenso en el hueco pélvico, en esta zona, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que se evidenció, pasó el paciente a quirófano y listo, ¿no? En quirófano se hizo una revisión muy específica o muy particular del riñón por el hallazgo que habíamos visto del hematoma perirrenal. Se refiere que, por lo menos de lo que se alcanzó a ver en esa exploración, no tenía una lesión renal realmente así como visible, ¿no? Muy evidente. Entonces, bueno, el paciente cursó su postquirúrgico sin alguna eventualidad, excepto que tuvo un evento de hematuria. Este evento de hematuria fue único, se autolimitó, resolvió y no volvió a tener el paciente hematuria en los días restantes que tuvo de hospitalización. Entonces, básicamente, aquí tenemos más o menos la cronología. El 13 de marzo ingresa, el 15 de marzo tuvo ese evento de hematuria en una sola ocasión, y el 19 de marzo regresa, dada una evolución clínica adecuada y clínica y bioquímica adecuada. Entonces, se va de alta y se le deja la indicación de reposo relativo. El paciente, unos días después, el 21 de marzo, ingresa nuevamente a urgencias porque tuvo un evento otra vez de hematuria después de haber ido al gimnasio. Entonces también al paciente se le pidió que estuviera en reposo, va al gimnasio y después de esta ida al gimnasio tuvo un evento de hematuria, ¿no? Esta hematuria sí fue más intensa que la hematuria que tuvo en hospitalización, y bueno, volvemos a realizar una tomografía cuando el paciente ya está acá con nosotros, ¿no? Entonces, pues nada más para recordar, acá teníamos el proyectil, y nuevamente aquí a nivel renal tenemos esta colección hemática como subcapsular del riñoncito del lado izquierdo, y podemos ver también aquí en este corte sagital a nivel de la vejiga, tiene una sonda urinaria del paciente instalado, material hiperdenso que corresponde con esa sangre que estuvo el paciente depositando hacia la vejiga, ¿no? Y nada más una vista aquí sagital de cómo tiene un hematoma que se encuentra en la porción o hacia la mitad posterior del riñón, y también la mitad inferior del mismo, ¿no? Aquí tenemos este hematoma. Bueno, entonces se le hace una fase contrastada a este paciente. La vez pasada que el paciente ingresó con urgencia no se hizo una fase contrastada, solamente fue una fase simple, y creo que esto pues no se evidenció, digamos, en esa primera por este motivo. En esta ocasión sí hacemos una fase contrastada, no venía el paciente con ningún tipo de urgencia así como de inestabilidad hemodinámica, y podemos ver aquí en el riñoncito del lado izquierdo esta bolita hiperdensa en esta fase arterial. Esta bolita corresponde con un pseudoaneurisma que muy probablemente se haya generado por el impacto que tuvo de la bala. Aquí tenemos una vista axial en la región aproximadamente interpolar, un poquito más del polo inferior del riñón, que tenemos pues lo mismo, y en esta vista sagital igual, el hallazgo del pseudoaneurisma. A recordar que justamente los pseudoaneurismas llegan a tener ese comportamiento de que como que sangran, dejan de sangrar y vuelven a sangrar y luego dejan de sangrar y así, ¿no? Entonces ya estamos aquí con este paciente en ese terreno. Entonces ahora sí nos piden la interconsulta y sugerimos que se lleve a cabo una angiografía directa renal, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y pues para que podamos ver qué se puede hacer con este paciente en términos de embolización, ¿no? Entonces pasa la angiografía el 22 de marzo. Con esta tomografía arterial que ya les mostré, tuvimos particularmente con este paciente una variante anatómica.
su arteria renal, del lado izquierdo, que es de donde estaba lesionado, no era una arteria renal única, como habitualmente tenemos todos, ¿no? De hecho, aquí tenemos también la arteria renal derecha del paciente. Aquí está del lado izquierdo, hay 3 arterias renales. Entonces, de ahí, pues, teníamos que discernir cuál era de las 3 arterias la que le estaba dando específicamente a la zona posterior e inferior del riñón. Entonces, pues, nos ayudó la angiotomografía, porque también ya más o menos teníamos cuál de las 3 era a la que nos íbamos a meter, pero de igual manera teníamos que hacer una exploración de las 3 para descartar que no tuviera algún otro aneurisma en otra región, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos una angiografía por sustracción digital, en la que vemos el catéter, el macrocatéter, el catéter de navegación, y un microcatéter que está aquí, de este lado, hasta la puntita, en este marcador radiopaco, y les digo, ya me salto aquí todo lo que hicimos para navegar por esas 3 arterias, porque sí nos tardamos un chorro. Y aquí estamos haciendo la administración directa de medio de contraste ya en la región de interés. Entonces, quiero que vean acá, ahí está, ¿no? Cómo se está chorreando el medio de contraste, es el pseudoaneurisma en este sentido. Este pseudoaneurisma es un pseudoaneurisma parenquimatoso, es decir, se encuentra ya pues bastante distal. Ahí está, vamos a correr nada más una vez más. En este momento, cuando estábamos revisando al paciente, el pseudoaneurisma estaba estable, no tenía ningún tipo de fuga. Entonces, bueno, pues se pudo contener, pudimos trabajar también con un poquito más de tranquilidad, ¿no? Aquí están viendo ustedes ya la embolización. En este caso utilizamos un par de coils o de microcoils, en donde, aquí están ustedes viéndolos, es este material radiopaco, que se ve acá, y de hecho está aquí como adyacente, digamos, aquí al aneurisma. Y nuevamente hacemos el disparo ahí del medio de contraste, y vean que el saquito, digamos, del pseudoaneurisma, pues ya no se llena de contraste y quedó completamente ya desvascularizado también, ¿no? Entonces, pues listo, con esto ya terminamos. No hubo necesidad de hacer embolizaciones en alguna otra región. El paciente tuvo la suerte, digamos, de que nada más se generaba un solo aneurisma, que me ha tocado ver en algún momento dado que se pueden generar 2 o 3 dependiendo de cómo haya estado la lesión. En este caso pues solamente fue una. Y como pueden ver, estamos completamente selectivos en esta región, completamente selectivos en esta rama, y no tenemos ya pues alguna lesión, perdón, ya no tenemos vascularización en ese pseudoaneurisma, y la pérdida de nefronas que puede llegar a tener este paciente es mínima dada esa selección de donde disparamos el contraste, perdón, el embolizante. Y bueno, aquí nuevamente nada más una comparativa de cómo estaba al inicio, de cuando empezamos a hacer el procedimiento. Aquí se ve el pseudoaneurisma y posteriormente ya sin vascularización. Y bueno, ya nada más para terminar con este caso. El paciente cursa con el postprocedimiento con un síndrome de postembolización. Es bien importante este tipo de alteraciones. Es una de los eventos adversos que pueden llegar a suceder en cualquier paciente embolizado, que en este caso sería dolor en el sitio embolizado, que fue el dolor en el flanco izquierdo. Pueden llegar a tener fiebre y una leucocitosis bajita, de 11, 12 o 13.000 a lo mucho. Y en general, así como malestar general, como si les hubiera dado gripe. Y bueno, el paciente de la hematuria con la que llegó tuvo una disminución progresiva conforme fueron pasando los días. Se le lleva a cabo una tomografía de control el 27 de marzo, y en la tomografía ya estamos viendo nada más ahí el artefacto metálico de los coils que utilizamos para taparle la arteria en diferentes vistas, coronal, axial y sagital. Vemos el hematoma que pues continúa, digamos, ahí perirenal. Sin embargo, el hematoma se mantiene estable, el hematoma ha disminuido de densidad, es decir, que no tiene datos de resangrado ahí en ese sitio, y tampoco ha incrementado de tamaño. Entonces ya se mantiene ahí sin ningún tipo de sangrado extra, ¿no? La hematuria fue disminuyendo de manera progresiva hasta que desapareció el día 31 de marzo y fue dado de alta el 1 de abril, pues ya prácticamente asintomático. Entonces, bueno, nada más algunas observaciones así como generales acerca de los aneurismas renales. Estos aneurismas, si se llegan a identificar en algún momento dado, es importante que se lleve a cabo seguimiento de si se encuentra estable o si no ha sangrado.
porque pues pueden tener riesgo de sangrado si son de más de 3 centímetros, y el riesgo de sangrado de menos de 3 centímetros también es muy bajito, ¿no? Entonces, bueno, a quienes sí se les está así como completamente indicado, pseudoaneurismas de más de 3 centímetros, pacientes con hipertensión refractaria y mujeres en edad fértil, independiente del tamaño que tenga el aneurisma, ¿no? Estos pseudoaneurismas pueden llegar a tener ruptura. También se pueden llegar a presentar hemorragias o sangrados renales por una malformación arteriovascular. Y bueno, clínicamente esto se presenta como un síndrome de Wunderlich. El síndrome de Wunderlich está descrito como dolor en el flanco, de cualquiera de los dos lados en donde haya tenido el sangrado, aumento de volumen clínicamente visible en el flanco y la presencia de choque hipovolémico. Usualmente pueden llegar a tener también hematuria los pacientes. Entonces, de este síndrome de Wunderlich se puede llegar a presentar cada uno de estos por separado, o si se llegan a presentar en conjunto, normalmente sucede en el 20% de los casos, es decir, no es tan común, pero nada más para tomar en cuenta que esto pues, puede suceder, ¿no? Puede estar causado esto frecuentemente por una neoplasia o alteraciones vasculares como angiomiolipomas, que es, digamos, lo más típico que llega a sangrar, ¿no? Un paciente que tiene un angiomiolipoma, nació con él, pero le sangró. Y bueno, aquí nada más para comentar los tipos de aneurismas o pseudoaneurismos que se pueden generar en los riñones. Tenemos de 3 tipos, dependiendo la localización en donde se encuentren. Básicamente, lo que son los aneurismas de tipo 1, entre más cerca se encuentren hacia la aorta, o más proximales estén, tienen más posibilidades de ser susceptibles a tratamiento por vía quirúrgica, con una reparación propiamente vascular y conexiones. Y ya lo que sería el tipo 2, dependiendo de la localización en la que se encuentre, si está más distal o más proximal, entre más proximal nuevamente, más quirúrgico. Y los que sí definitivamente son endovasculares son los pseudoaneurismas tipo 3, que son los pseudoaneurismas que se describen como parenquimatosos y se encuentran pues, ya bien distales en el riñón, ¿no? Que fue el caso del paciente que vimos ahorita. Y bueno, pues nada más, aquí nada más un pequeño artículo en el que se revisó la tasa de éxito técnico de la embolización de los pseudoaneurismas, y el éxito técnico es prácticamente el 96%, es un procedimiento que es seguro. Se toma en cuenta que puede llegar a tener el paciente reintervenciones porque el paciente puede tener una recurrencia que puede estar con un tratamiento incompleto, nuevamente por lo que les decía, ¿no? Que a lo mejor se tapó un aneurisma, pero no necesariamente se tapó un segundo o un tercer aneurisma que tenía por ahí el paciente, ¿no? Entonces es bien importante hacer esa exploración vascular completa. El seguimiento preferido para estos pacientes es por tomografía, para seguir viendo cómo van avanzando. Y bueno, como eventos adversos, el paciente puede llegar a tener un infarto renal como tal, dependiendo de cómo se manipulen estos materiales embolizantes, o un síndrome de postembolización, que es lo que ya comentábamos que el paciente sí tuvo, ¿no? En general, los pacientes se mantienen con una función renal preservada en el 84% de los casos, y de hecho es mucho el objetivo de hacer esto por vía endovascular, que el paciente preserve lo más que se pueda la cantidad de nefronas fuera del área de donde se va a embolizar. Y bueno, las técnicas son embolización con coils o la colocación de stents también, depende del tipo de aneurisma, ¿no? Nada más con eso. Y bueno, pues eso sería todo con el día de hoy, estos 4 casos que hemos tenido también en estos, con nuestra participación, digamos, aquí en el hospital. Y bueno, pues nada más quiero agradecer aquí a pues, todo el personal que está aquí en imagen, que hace esto posible, y agradecer también a mis residentes que me ayudan muchísimo también con pues, muchas cosas aquí con los pacientes, ¿vale? Nada más, gracias. ¿Preguntas? Sí, Buenas noches, doctor. Un gusto, porque estoy viendo como la mano derecha o la mano izquierda del doctor Ramos Méndez, que me tocó trabajar con él en el Hospital General de México, y ver todas las maravillas y las innovaciones que se le iban ocurriendo. Era un genio, ¿no? Era alguien que creaba con el servicio de gastroenterología, con cirugía, iba avanzando, ¿no? Creo que el padre de la radiología intervencionista en nuestro país. Y hablando de la pancreatitis crónica, ¿qué preferiría usted? Digo, sé que es radiólogo, sé que el mejor amigo del cirujano es un endoscopista o un radiólogo intervencionista, pero ¿qué preferiría usted en la pancreatitis crónica o en el dolor por cáncer de páncreas?
la fulguración del plexo celíaco por radiología intervencionista por vía posterior o por ultrasonido endoscópico. Si usted ha estudiado, ¿a quién le va mejor? Solamente para tratar el dolor. Sí, hay unas técnicas que sí están justamente descritas por vía endoscópica. El tema con la vía endoscópica es también mucho la posición en la que se encuentra el tubo digestivo, y si se encuentra, vamos, cercano al sitio en donde se va a hacer la neurólisis. Cualquiera de los dos son procedimientos seguros. Ya nada más es ahora sí que cuestión de elección de a quién se le va a mandar. La verdad es que ahí sí no hay como gran diferencia entre la vía endoscópica o la vía radiológica. Y otra cosa, en los quistes estos de gran tamaño en el hígado o en el riñón, también los vemos en riñón, donde yo como cirujano me gusta entrar por cirugía laparoscópica, drenar el quiste, destecharlo, siempre lo destecho. Sabemos que si nada más hago eso, va a volver a surgir ese quiste, es muy probable. Y lo que hago es fulgurar con argón plasma o con electrocauterio todo el lecho del quiste y con eso obtengo mejor resultado. ¿Qué ventaja tendría, porque me encantaría saberlo, esta fulguración con alcohol, esclerosis con alcohol absoluto? Sobre todo en la elección del paciente. Si tenemos un paciente no comórbido, joven, que técnicamente hablando se ve la tomografía y uno dice, en el caso vamos de ustedes, esto creo que con facilidad lo podemos resecar, pues no habría ningún problema en este sentido. Sobre todo lo que nosotros vemos en este tipo de pacientes son pacientes que son comórbidos, son pacientes añosos, son pacientes que ya para que entren a quirófano a lo mejor ya no es tan indicado, o técnicamente hablando pues se puede considerar que va a ser difícil, digamos, esa resección. Entonces, vamos, aquí si no quiero decir que uno sea mejor que el otro, sino que más bien habría que seleccionar el tipo de paciente que sería acorde para hacer una cosa o el tipo de paciente que sería acorde para hacer otra cosa. Muchísimas gracias y felicitarlo porque el enfoque ahorita que tenemos de rayos X del hospital, de radiología, es muy diferente, sin que el que anterior haya sido malo, pero creo que ahorita usted le ha dado un enfoque maravilloso al servicio de radiología de nuestro hospital, junto con su equipo de doctoras, que es excelente también. Hemos encontrado un apoyo muy importante, por lo menos en mi persona, yo lo puedo decir. Gracias. Muchísimas gracias por el comentario. Nada más para comentar con esto, la verdad es que nosotros hemos tenido también mucho la idea justamente de ser equipo con ustedes. Siempre tratamos de hacerlo. Cuando llegan ustedes también acá, o sea, creo que por lo menos yo y de la gente con la que estamos aquí nunca les hacemos cara fea.